sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Vamos a estar hablando de la y principalmente vamos a estar en el capítulo 1, mencionaremos algún otro versículo, pero capítulo 1, ¿de acuerdo? Bueno, este libro de Daniel contiene enseñanzas, en concreto el capítulo 1, pues de diversos asuntos, y también tiene ejemplos, nos provee unos ejemplos que podemos aplicar a nuestra vida. Y vamos a estar meditando en ello, varias cosas diferentes, pero que creo que pueden ser de bendición para nosotros, de edificación. Resumiendo un poquito lo que dice este capítulo, pues cuenta lo siguiente, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió y llevó cautivo de Babilonia a Babilonia al rey de Judá, que era Josías en aquel entonces, y también trajo de Israel a su tierra a jóvenes del linaje noble para ser instruidos en la cultura caldea. Entre ellos estaban Daniel y 3 compañeros, quienes decidieron no comer la comida del rey para no contaminarse con ella, luego lo veremos más despacio, y como la gracia de Dios estaba con ellos, a pesar de que solo comían legumbres, pues su aspecto fue más fuerte que el de otros jóvenes que estaban con ellos. Y además les dio conocimiento e inteligencia, y cuando les presentaron al cabo de aquel tiempo ante el rey Nabucodonosor, fueron hallados superiores a todos los sabios de Babilonia. Bueno, pues ahora vamos al primer punto de todo esto, que le he puesto por título Dios gobierna la tierra. Antes del tiempo en que estas cosas sucedieron, Dios, por medio de sus profetas, había amonestado largamente a su pueblo y a sus gobernantes y les había llamado al arrepentimiento por sus malas obras. Y en concreto, del rey Joacim, la palabra de Dios dice que hizo lo malo delante de Dios, ante los ojos de Dios. Y en este contexto es cuando sucedió lo que se narra en el versículo 1 del capítulo 1 de Daniel, que dice: en el año 3º del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La rodeó con sus ejércitos. Se trataba de un tiempo convulso para todas aquellas regiones. El poder de Nabucodonosor se iba aumentando, se engrandecía este rey. Incluso había llegado, como acabamos de leer, ¿no?, a la ciudad de Jerusalén, que era donde estaba el templo de Dios, y la había sitiado. Y a juzgar por lo que leemos en este versículo y por lo que sabemos de la historia, porque lo que dicen otros pasajes de la Biblia, pues parece que Nabucodonosor hacía o podía hacer con aquellas tierras lo que le parecía, lo que quería. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. Eso de que él podía hacer lo que quería no tiene nada que ver con lo que es la realidad, y eso lo podemos ver ya en el versículo 2, donde dice que el Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, al rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a su tierra, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así que dice, el Señor entregó en sus manos, o sea, que era Dios mismo el que había otorgado ese poder a Nabucodonosor. Si vamos a uno de los profetas que habla de estas cosas, que es Jeremías, en el capítulo 27, 6, lo corrobora, ¿no? Y dice: yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, le llama siervo. Versículo 7, y todas las naciones le servirán. Leo otro fragmento ahora. Hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Esto es muy pertinente para nosotros hoy día, ¿verdad? Y es un texto que da luz a lo que está sucediendo en el mundo, porque estamos oyendo y leyendo por distintas fuentes como todo lo que está pasando, ¿no? Poderosos mandatarios, llámese Putin, llámese Trump, o países que atacan a otros pueblos, los invaden
roban sus riquezas, su petróleo, las tierras raras, lo que les parece, ¿verdad? Comienzan guerras, humillan a sus gobernantes, como Maduro, por ejemplo. Hacen lo que quieren contra otras tierras y contra los que las gobiernan, a fin de lograr sus propios intereses, enriquecerse pues, con esos minerales, con petróleo, con lo que les parece, gobernar, ampliar su poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguno de esos poderosos, de esos gobernantes, podrían hacer nada por su propio poder. No es porque ellos tengan poder y se hayan vuelto poderosos. Es Dios mismo, según acabamos de leer, quien ha puesto en sus manos dichas naciones. Nos puede parecer raro, ¿verdad? No son más que siervos de Dios. Y a ver, claro, pensamos que un siervo de Dios siempre tiene que ser una buena persona, pero claro, son siervos de Dios que Dios ha puesto para cumplir los juicios de Dios, porque como en el Antiguo Testamento y en la Biblia leíamos que Dios hace y vemos que Dios hace juicios contra las naciones y lo profetiza, sigue sucediendo en nuestros tiempos. En un mundo donde la maldad se está multiplicando y gran parte de la humanidad está abocada a ir al infierno si no se arrepiente. Los juicios de Dios debieran despertarnos, ¿no? Cuando vienen desgracias como guerras, humillaciones del país, de sus gobernantes, terremotos, cualquier tipo de catástrofe, debiera hacer que el ser humano nos humillásemos y nos acercásemos a Dios y clamásemos a Él. A fin de cuentas es misericordia de Dios para salvación. Pero hemos leído también que todas las naciones le servirán hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Porque si pensamos en la historia, los que conocéis algo de historia habéis estudiado, pues ya vemos que el Imperio Romano no permaneció, ni el griego, ni el egipcio, ni el español, ¿no? Tampoco no permanecieron. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo que les llegue a ellos mismos su hora, en la que también ellos serán reducidos a servidumbre. Esto es, acabarán bajo el dominio de otros pueblos como ellos han hecho. Y esto nos da esperanza, ¿verdad? Pero alguien igual en su propio país está pasando algo de esto, es alguno que viene de otros países, lo vemos también en nuestro propio entorno, pero no son ellos, es Dios quien ha dado autoridad por lo que solamente Él sabe. En el capítulo 4 de Daniel, Dios reveló esta verdad de que es Dios quien domina las naciones al propio Nabucodonosor, en aquel periodo que tuvo de locura que Dios le permitió en su vida. Y en este capítulo, en el versículo 26, dice que el cielo gobierna. No gobierna Trump, no gobierna Putin, no tienen ellos el poder, el cielo gobierna. Ni siquiera los tremendos dictadores y a veces muy crueles que puede haber en Asia o en el Oriente, no, ellos no gobiernan, es Dios, es el cielo que gobierna. Aunque no podamos entender que Dios levante a personas de extrema maldad como pudo ser Hitler. En el 17 está escrito, en el versículo 17, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Esto es muy interesante también, porque podríamos esperar que Dios pusiera para gobernar a los más capacitados, a los que más van a buscar tener sabiduría, capacidad de gobierno, amor por su pueblo, etcétera, etcétera, pero a veces vemos que son como locos, que decimos, pero esta persona no está cuerda, o déspotas, o crueles, o egoístas, soberbios. Y así que no nos extrañemos si vemos que los gobiernos de los países están en manos de personas que no nos parecen dignas ni capacitadas para estar en ellos y que además lo muestran. Es Dios quien quita reyes y pone reyes, cosa que también dice en el mismo Daniel, capítulo 2, 21, y lo hace para sus propios sabios y buenos propósitos. Incluso para ello pone, como dice en Daniel 4, al más bajo de los hombres. Que igual ves que ahí va a Putin, ¿no? Zelensky, que era un actor. O sea, y hay más el presidente que era un actor, que no era una persona capacitada especialmente o preparada para ello. Por otra parte, si Dios no permitió a Nabucodonosor en aquella ocasión que se llevase más que una parte de los utensilios de la casa de Dios,
tampoco podrá ningún gobernante o nación usurpar a otra ni una parte de sus bienes, si no es porque Dios mismo así lo ha determinado. Así que comento esto porque igual algunos estáis preocupados por vuestros países, incluso por lo que pueda pasar aquí mismo, ¿no? Pero no temamos por lo que sucede en el mundo, incluso podemos estar preocupados porque vemos guerras inminentes, oímos, y esto no hace más que corroborar lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos en los cuales vivimos, en los cuales la venida del Señor está muy próxima. Habla de que oiremos de guerras, de rumores de guerras, que habrá terremotos. Así que no nos extrañemos, el Señor nos está mostrando muy claramente que no cabe duda que su venida está muy pronta, muy próxima. Así que eso nos tiene que llevar a vivir en santidad, a buscarle de todo nuestro corazón, a aferrarnos a Él. Y no temamos por lo que pase. La palabra de Dios nos enseña que oremos por los que nos gobiernan, porque Dios desea que todo hombre sea salvo. Nos alegramos mucho cuando hicimos la celebración de nuestro aniversario de iglesia, el 25 aniversario, que uno de los concejales que se participó, que les invitamos al ayuntamiento, era creyente. Así que compartí un poquito y fue una alegría muy grande, ¿no? Que pueda haber en el ayuntamiento de Vitoria un hermano creyente. Así que Dios les bendiga también, pero aunque viéramos que son malos, no dejan de ser personas que Dios los emplea y los usa y cumplen su buena voluntad. Porque Dios es bueno, es amor y es juez justo. Él es quien gobierna la tierra, no ningún hombre. Si lo hacen es porque Dios les ha delegado y al final solo van a cumplir sus propósitos. Lo que el Señor permita que los gobernantes puestos por Él hagan, cumplirá sus buenos y justos propósitos para con una humanidad que Dios ama tanto, a tal punto que ha entregado a su Hijo por ella. Aunque no podemos entender, comento todo esto, pues que haya habido personas como fue Hitler, pero también por lo que él hizo, sucedió que se levantó la nación de Israel, que les permitieron en 1948 volver a su tierra y que se estableciese el país de Israel, cumpliéndose así las cosas que están profetizadas respecto al pueblo de Israel en la palabra del Señor. Vamos al segundo punto, y en este punto vamos a ver ya un poco más la vida de Daniel y de sus compañeros, y lo he titulado Perseverar en el temor de Dios en circunstancias adversas. Leemos los versículos 3 en adelante, algunos fragmentos, no vamos a ir pasando. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 6. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. El rey Josías cometió abominaciones. Nabucodonosor lo llevó atado con cadenas a Babilonia. Era un justo castigo por su maldad contra Dios. Sin embargo, estos jóvenes eran temerosos de Dios, como lo vamos a ver, no lo vamos a ver más que un poco, pero en los siguientes capítulos, cuando leemos la historia de Daniel y otros pasajes en los que aparecen sus compañeros, comprobamos, ¿no?, que eran temerosos de Dios. Entonces, porque ellos también fueron arrebatados de su tierra. Por la palabra de Dios sabemos que si Él determinó esas circunstancias para ellos fue porque iban a ayudar para bien, como lo sabemos por Romanos, ¿verdad? Y el propio libro, leyéndolo en su totalidad, nos muestra por qué Daniel y también sus compañeros, nos muestra un poco el porqué, ya que vemos que Daniel y sus compañeros fueron puestos como gobernantes de la nación. Daniel estuvo durante el reinado de varios reyes de aquel lugar,
Y esto, el que ellos estuvieran en el gobierno, sin duda sirvió y fue para beneficio de todo el pueblo de Dios, un ejemplo para ellos, su comportamiento unánimo, para el pueblo de Dios ver a uno de sus gobernantes que era parte de su pueblo y que buscaría el bien de la nación. Además que para él mismo fue de bendición, entiendo que sería muy difícil, él estaba en la corte del rey, supongo que tendría su parte buena y su parte mala, pero bueno, entendemos que también para él fue para bien el estar allí, sobre todo por poder servir al Señor, aunque hubiese sido duro. Ahora, nuestra reflexión de hoy es cómo vivieron ellos esto, cómo lo vivió en concreto Daniel, que es a quien más se le nombra, y a medida que lo vamos viendo, cada cosita que mencionemos, pues que el Señor nos ayude a pensar hacia nosotros mismos, cómo lo hubiéramos vivido nosotros, para que así podamos imitar el ejemplo que Dios ha permitido que este hombre nos deje, que este siervo suyo nos deje, y tomar decisiones. Sí, yo como él, no, yo esto no voy a hacer, ¿vale? A ver, el primer punto que vamos a ver es que vamos a empezar a analizar las circunstancias en las que se encontraban estos jóvenes. Así que vamos pensando mientras cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar y qué hubiéramos hecho. Daniel y sus compañeros eran jóvenes de la nobleza hebrea, que pensamos un joven lo que le gusta hacer y tal, ¿no? A ver si nos puede pasar bien. Hoy día es lo que se espera de un joven, ¿verdad? No de un joven creyente, por supuesto. Pero como el rey de Babilonia sitió Jerusalén, podemos suponer que ya en su tierra le tocó vivir tiempos difíciles y hubo un cambio muy brusco en su vida. Pasaron de la vida propia de los nobles, de las personas que eran del linaje de los reyes, al difícil y duro tiempo de tremenda escasez y hambruna que hubo mientras la ciudad permanecía sitiada. En la palabra de Dios habla lo durísimo que fue ese sitio, y que el hambre llegó a tal punto que fue tan grande que llegaron al canibalismo. Posteriormente, estos jóvenes fueron llevados en cautiverio y deportados a Babilonia, así que nos lo imaginamos. Un país lejano, estaban en un país lejano, de una lengua y costumbres extrañas para ellos, arrebatados de su tierra, de su familia, amigos, en su mocedad, muchachos temerosos de Dios que sufren la misma suerte que otras personas impías entre su pueblo. Otra circunstancia en la que estaban en Babilonia les determinaron la educación que iban a recibir y el trabajo que iban a tener que realizar. Ellos no podían decidir nada, ¿no? Que es lo que a un joven le gusta hoy día, ¿verdad? Tomar sus decisiones. Así que jóvenes temerosos de Dios habían sido elegidos para prestar servicios en la corte de un rey impío, en un reino impío, con leyes y costumbres paganas. Hay probabilidades de que estos muchachos hubieran sido castrados. Por un lado, porque Aspenaz, que era quien tenía a cargo a Daniel y a sus compañeros, habla de él diciendo que era jefe de los eunucos. Y por otro lado, porque el perfil de estos jóvenes coincide con el profetizado en el libro de Isaías, capítulo 39, en el que el profeta da la siguiente palabra respecto al futuro al rey Ezequías. En el versículo 7 dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y precisamente Daniel y sus compañeros eran descendientes de Ezequías. ¿Puede ser o no puede ser? Algunos dicen que, pues eso pero bueno, hay posibilidades. No voy a poner lo que dicen los comentaristas. Si realmente Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos, también sufrieron el que su masculinidad habría sido dañada y además habrían sido privados de formar una familia. Por otra parte, el jefe de los eunucos les cambió el nombre. Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran nombres que tenían un significado que honraba a Dios, pero los nombres que Aspenaz les impuso honraban a dioses paganos. En el caso de Daniel, por ejemplo, su nombre hebreo significa Dios es mi juez, pero el nombre que le fue impuesto significaba probablemente Dios proteja su vida. Hay distintas traducciones, pero bueno, esta es una. Y Bel era un dios babilónico.
Así pues, les tocó vivir unas circunstancias muy difíciles de sufrimientos y angustias al pasar repentinamente de una vida privilegiada a una vida de cautiverio. Ahora, ¿cómo nos hubiéramos sentido nosotros en su lugar? ¿Qué habríamos pensado? ¿Qué luchas de fe hubiéramos tenido? ¿Qué habríamos dicho o hecho? Bueno, pues a pesar de todo lo que hemos leído, hay algo en este libro que no se nombra respecto a estos jóvenes, y es que no hay un solo lugar donde se perciba ni un ápice de queja por parte de ellos a causa de sus circunstancias. No hay nada que denote disgusto, desagrado o disconformidad, más bien al contrario. Este silencio respecto a este aspecto es una enseñanza del Espíritu Santo, que es quien ha inspirado toda la Escritura, toda la Biblia. Una enseñanza para nosotros, porque nosotros sabemos que la queja desagrada a Dios, como podemos recordar que desagradaron tanto las quejas del pueblo de Israel cuando peregrinaba en el desierto. Y por el contrario, sabemos que el Señor nos exhorta a la gratitud, a dar gracias en todo, no solo cuando nos va bien, que a veces también cuando no nos va bien se nos olvida, ¿verdad? En todo, por todo. También cuando nos sobrevienen circunstancias duras como las de ellos, circunstancias que no podemos entender, que nos desagradan, que nos pueden resultar durísimas. El Señor para hacer esto nos va a ayudar, pero a nosotros nos toca batallar. Voy a comentar batallar contra dos enemigos. El primero es nuestra naturaleza carnal. El Señor nos dice que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Aunque el ser espiritual va creciendo de día en día, cada día tenemos que hacer morir lo terrenal, ¿verdad? Y es que nuestra naturaleza carnal tiene una tremenda tendencia a la queja. Podemos estar quejándonos sin darnos ni cuenta. Y segundo es contra el mundo, contra la influencia de nuestra sociedad. En nuestra sociedad es algo habitual y cotidiano la queja. Por ejemplo, una queja habitual es cuando nos quejamos por el tiempo atmosférico que hace. Es que eso está también en la boca de los clientes. Vaya, ahora se pone a llover. Jolín, pues vaya porquería de verano o de invierno que estamos teniendo, menudo frío que hace. Y a veces ni siquiera los creyentes nos damos cuenta de que al quejarnos por ello estamos ofendiendo al Señor, que es quien tiene el control de los fenómenos atmosféricos y el que decide, porque Él quiere que haga mejor tiempo o peor tiempo. Y también podemos pedirle si hay tiempos de sequía o tiempos en los que el clima que está haciendo es perjudicial para nuestra nación, para el lugar donde estamos, podemos pedirle que Él oye, ¿verdad? Que haga llover. Y a veces eso, como lo vimos también por los profetas, en los libros históricos de la Biblia, eran castigos contra el pueblo. El clima malo que hacía, los fenómenos atmosféricos adversos, eran castigos para el pueblo, ¿verdad? Por su mal proceder. Además, hoy día, la queja se ha convertido en un valor social, algo que se nos anima a hacer. ¿Por qué? Porque hay que hacer valer nuestros derechos. Hoy día ya no se habla de deberes, solo de derechos. Entonces, para ello, para hacer valer los derechos, hay que quejarse por todo lo que haga falta y ante quien sea. Que el compañero te ha molestado, hay que decírselo, hay que quejarte donde él. Que esto no va bien, hay que quejarse con el jefe. Hay que manifestarse y quejas bien sonoras. Entonces, de una manera u otra, eso también influye en el creyente, se nos normaliza, nos parece que es lo normal, y sin embargo no es así. El Señor quiere ayudarnos a que seamos un pueblo diferente, en quienes haya gratitud y no queja, que no nos quejemos ni muchísimo menos en la iglesia, porque este hermano ha hecho esto así, mira que tú no sé qué, oye, ¿por qué haces esto? Las cosas, pues cuando el Señor nos enseña que nos amonestemos unos a otros, pero siempre es para edificación, siempre es para que el hermano se arrepienta si ha hecho algo mal, no para satisfacer nuestro deseo de queja, de la rabia que tenemos, que la tengo que volcar y me tengo que desahogar. Nunca es así en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios todo se hace siempre basándonos en el amor y para edificación. Y tenemos que saber aprender a pasar la ofensa también, no pasarla por alto. Así que Dios quiere que seamos un pueblo diferente, en quien haya gratitud y no queja. Así que podemos mirar el ejemplo que Dios nos ha dejado en Daniel,
en cuyo talante y en sus compañeros nada denotaba queja. Otra cosa que podemos verles en medio de estas circunstancias es que ellos procuraron la santidad. Leemos el versículo 5. Dice que el Señor que les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que les criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. A Daniel, Ananías, Misael y Azarías el rey les otorgó lo que era un gran honor en aquel tiempo y un privilegio, comer de su comida, de la misma comida que comía el rey. Seguro que otros cautivos, judíos incluso, seguro habían tenido peor suerte. Así que tú estás en esas circunstancias que hemos visto, pero dices, bueno, mira, por lo menos puedo comer la comida del rey. Esto fijo es una bendición de Dios. Pero las circunstancias que nos vienen siempre las tenemos que analizar bajo la palabra de Dios. No porque nos parezcan muy buenas y nos gustan, ya de repente, bueno, esto es la voluntad de Dios. Nos viene un trabajo a la mano, la voluntad de Dios tenemos que analizar. ¿Me va a permitir congregarme? Entonces igual no es la voluntad de Dios. Es algo para que el Señor quiere ver, probarnos, ¿no? ¿Qué es lo que más valoro yo? Valoro las cosas del reino de Dios, amo la iglesia, quiero participar con ella, o solo que yo esté bien y tenga, pues eso, mejor situación económica, etc. Si renunciamos a una cosa, a un trabajo, por ejemplo, como estoy comentando, ¿no? por amor al Señor, seguro que el Señor bendecirá nuestra fidelidad, nuestra amor a Él y nos dará algo que será bueno para nosotros, aunque cobrásemos lo mismo. Será lo mejor, porque lo que Dios elige para nosotros es siempre lo mejor, ¿verdad? Así que, aunque cualquiera hubiera podido pensar eso, que era una bendición como caída del cielo, que si era así, pues cómo no lo voy a aprovechar. Cualquiera podría haber pensado eso, que Dios había preparado esas circunstancias para bendecirles. Sin embargo, Daniel vio las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque él era un joven temeroso de Dios y conocedor de su palabra. Por eso sabía que un judío que quisiera agradar a Dios nunca podía comer un alimento que fuera inmundo. En el Antiguo Testamento Dios había dicho qué alimentos podían comer y cuáles no, y les llamaban inmundos a los que no podían comer, o un alimento que fuese sacrificado a los dioses. La cuestión era que probablemente la comida y la bebida del rey no fuesen las permitidas por el Señor. Seguro que no. Por eso Daniel estaba tomando esa decisión. La comida del rey, pues, no se trataba de ninguna bendición. ¿Qué hacer entonces? ¿Y qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué esperaba el Señor que Daniel hiciese? Que es también algo que nos tenemos que preguntar. En esta situación, Señor, ¿qué esperas tú que haga? Antes de tomar un paso, de decidir algo, voy a coger un trabajo, voy a ir a mi país o voy a ir a no sé dónde. Hay que consultar a Dios, Señor, ¿tú qué quieres para mí? Porque Él nos tiene preparado lo mejor, aunque no nos guste. Si tomamos decisiones por nuestra cuenta, sin consultar a Dios, pues puede que las consecuencias después no nos gusten, aunque la idea al principio nos haya podido parecer maravillosa. Pues bueno, lo más sensato y fácil era comer lo que les daban. Y había varias razones poderosas para ello, pero Daniel las desechó. Y eso, por ver que voy a ir desglosando un poco las razones, podemos ir meditando. Fíjate, Daniel desechó eso, que yo pueda aprender de cómo él tuvo esa firmeza para desecharlo. A ver, estas razones, una de ellas era que en aquellas circunstancias no había seguramente nadie conocido que fuera a ver si comían algo prohibido. No había un sacerdote, que podríamos pensar, bueno, si había un sacerdote igual le había comido lo prohibido y tenía un broncazo, que sé. Tampoco sus padres, es que sus padres también eran temerosos de Dios, nadie le iba a ver. Por otro lado, en la situación que estaban cautivos, obligados a hacer todo lo que les mandase, obligados a comer lo que les daban, ¿quién les iba a reprochar que hicieran lo que estaban forzados a hacer, aunque fuera lo contrario a los mandamientos de Dios? El Señor nos enseña a obedecer a gobernantes, a padres, pero siempre en el Señor. Siempre que no, incluso a pastores. ¿Pero cuándo?
siempre en el Señor, siempre que el que te manda no te pide hacer algo que va contra la voluntad de Dios. Y además, podría haber pensado, ¿para qué complicarse la vida siendo los únicos que hacen lo contrario? ¿Para qué ser diferente? Eso pues es algo que nos cuesta como creyentes, especialmente cuando eres joven, ¿no? Por ejemplo, un joven se acuesta con el primero que ve, una joven, pero Dios nos llama a guardar nuestra integridad sexual, nuestra santidad sexual, hasta el día que nos casamos y Dios nos da un marido, ¿verdad? Así que soy el raro, soy la rara para la gloria de Dios. Soy el perro verde para la gloria de Dios, ¿verdad? Y Dios lo ve y se agrada, se complace y en los cielos se está gozando por nuestras decisiones de no participar, de atrevernos a ser valientes en ser diferentes, ¿verdad? Por cumplir sus mandamientos. Si bien es cierto que seguramente pocos de los judíos cumplían los mandamientos del Señor, razón por la cual estaban viniendo los juicios divinos sobre ellos por medio de Nabucodonosor, por eso, ¿qué más daba si ellos tampoco lo hacían? A estas alturas nadie se iba a escandalizar por ello. Y esto también nos puede llevar a pensar. A veces en las iglesias, desgraciadamente puede ser que las iglesias no debiera ser, pero pasa porque está profetizado también que vendrá la apostasía, así que no nos podemos asustar si en una iglesia de repente todo va a peor. Igual lo habéis vivido en alguna iglesia, eso está profetizado. Pero en Apocalipsis, de una de las iglesias dice, pero hay unos pocos en ti que han guardado sus vestiduras y caminarán conmigo en vestiduras blancas, aunque todo el mundo se contaminase. Nosotros, tú y yo, somos llamados a seguir andando en la santidad que el Señor nos pide. Da igual lo que otros hagan, ¿verdad? Y otra cosa, otra razón por la que hubiera sido mejor, aparentemente, comer, ¿no? Era el castigo, la pena a la que se arriesgaban en caso de negarse a comer lo que el rey mismo había estipulado, sobre todo porque se trataba de un rey tremendamente cruel. Podría haber incluso sucedido que Daniel estuviese pasando una crisis de fe, a causa de que, a pesar de que él era temeroso de Dios, Dios había permitido que hubiera sido llevado como esclavo a Babilonia y había podido tener pensamientos, haber albergado en su corazón serias dudas si merecía la pena obedecer a un Dios que daba la impresión que no existía, no se había fijado en lo que le había pasado a él, que no había tenido poder para evitar que fuera llevado cautivo. Pero sabemos que eso no es así, ¿no? Lo hemos mencionado antes. Sin embargo, Daniel no permitió que nada de lo que hemos mencionado influyese en su determinación de mantenerse en integridad con Dios y en temor de Él. Así que nos da un precioso ejemplo de santidad y de temor de Dios. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estar contaminado se refiere a contaminado espiritualmente. Y eso es lo opuesto a la santidad. Cuando no andamos en santidad, eso es un impedimento para estar en comunión con Dios. Si Daniel propuso en su corazón no contaminarse, era porque para él la santidad y la consiguiente comunión con el Señor por amor a Él eran de tal valor que merecía la pena incluso arriesgar su propia vida para no perderlas. También propuso en su corazón no contaminarse por su temor al Dios omnisciente, que todo lo sabe y todo lo ve, a Dios el juez que paga a cada uno según sus obras. Así que tengamos ese temor reverente a Dios, sabiendo que siempre nos ve, que no hay ningún pecado que podamos hacer en oculto. Podemos estar viendo cosas inadecuadas en el móvil, como la pornografía, podemos estar jugando a juegos, para los jóvenes, a los que les guste, videojuegos no adecuados para un creyente, ver películas que no son adecuadas, que promocionan el adulterio, hay asesinatos, cosas que no agradan a Dios, y Dios lo ve y tenemos que andar en santidad en todas las áreas de nuestra vida, hacer cualquier cosa en oculto pensando que Dios no lo ve, pero Dios es omnisciente y tenemos que andar en su temor. Y lo que él propuso en su corazón fue de tal firmeza
que no se quedó en un mero buen propósito, porque a veces tomamos decisiones y, bueno, ahí se ha quedado tomar una decisión, me siento muy bien, pero luego no hago nada. Él actuó inmediatamente, con valentía, y pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A nosotros el Señor nos ha dado una revelación superior de lo que es contaminarnos. En el Antiguo Testamento se contaminaban si tocaban un muerto, si comían lo que era impuro, etc. Pero a nosotros el Señor nos ha dicho que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 desde el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. O sea que habla de pecados que nos pueden parecer mayores como un adulterio, pero luego otras cosas que sí es fácil que estén en nuestro corazón, ¿no? Lascivia, engaño, maledicencia, soberbia. Hay quien habla con palabrotas, casi que llega a blasfemar, incluso llamándose creyente, ¿verdad? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que en primer lugar hay que guardar nuestro corazón para que no esté en nuestro corazón, porque los pecados no salen de repente. Primero se forjan y se van urdiendo en el corazón, y es de nuestro corazón de donde tenemos que expulsarlos en cuanto nos viene la más mínima tentación, no permitir que ronden y acariciarlos, sino huir de ellos. No hay otra manera que huir de ellos. El Señor quiere ayudarnos a que andemos en santidad y en comunión con Él, pero estamos dispuestos a proponernos no contaminarnos con ninguna maldad y a guardar nuestro corazón y poner por obra lo que sea necesario a fin de lograrlo. Y es que cuánto valoramos el andar en santidad y en comunión con Dios. Vamos a ver luego que el Señor le respaldó a Daniel en su decisión, como nos respaldará a nosotros cuando nos decidimos, aun en circunstancias muy difíciles, a vivir en santidad y a hacer la voluntad de Dios. Dice en el versículo 9 que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Otra cosa que nos ha dejado Daniel es un ejemplo de fe, por la gracia de Dios sobre él. No fue porque a veces se presentan los personajes bíblicos y en la escuela dominical también les decimos a los niños, yo recuerdo un texto de escuela dominical que le ponían a José casi como si fuera un dios, cópiale y tal. Tenemos que tener cuidado, porque sí que en estos personajes de la Biblia tenemos ejemplos a imitar, pero siempre debemos saber que es por la gracia de Dios sobre ellos, no porque ellos eran guays superiores a nosotros. Todos estamos hechos de la misma pasta. Todos somos barros, desde el pastor hasta el niño más pequeño, desde el anciano al joven, todos somos barro y todos dependemos de la gracia de Dios sobre nosotros. Así que tenemos que tener cuidado cuando enseñamos a los jóvenes, a los pequeños, incluso a cualquiera. Hemos hablado de enseñarnos unos a otros. Si les decimos, mira, copia el ejemplo de José, que como obedecía a su padre, bueno, pero por la gracia de Dios sobre él, porque Dios le ayudó, porque Dios puso eso en nuestro corazón. Muchas veces, si podemos hacer algo bueno y quitar lo malo, evitar tentaciones, no es porque seamos mejores, es porque Dios nos ha dado la gracia y nos ha guardado de caer en ciertas tentaciones. No ha permitido que esas tentaciones nos alcancen. Por eso nadie podemos decir, yo soy mejor que otro, mira, ese ha caído en pecado aquí y allá, pero si tú y yo hoy no hemos caído es porque Dios nos ha guardado, ¿vale? Así que vamos a ver su ejemplo de fe. Y lo vemos en que él no dudó de la fidelidad y el poder de Dios, a pesar de que no había impedido que fuese llevado al cautiverio. Si él tomó esa decisión de no contaminarse, era porque tenía fe. Así que es un ejemplo de fe. Aunque no le había ayudado Dios como quería, él hubiera querido seguramente no estar allí. Sin embargo, que se hubiera acabado el sitio, que todo hubiera vuelto a la normalidad. Sin embargo, eso no, aunque hubiera tenido, no se nombra crisis de fe, su fe perduró. Y cuando llegó el momento de la prueba, a pesar de sus circunstancias difíciles, permaneció firme en la fe. No dijo, no, Señor, como tú no me has guardado antes, ahora yo hago lo que me da la gana. No, Señor, yo sigo en santidad delante de ti, porque te amo. El amor a Dios se nota en nuestras obras.
también es un ejemplo de integridad, porque su obediencia a los mandamientos de Dios no respondía a querer dar una imagen de santidad delante de los hombres. Ya hemos dicho que ahí nadie le iba a ver, y a sus compañeros ya no se iban a asustar de nada. Ni respondía tampoco a una mera obediencia a ciertas personas para agradarles, sino que su santidad, su obediencia era un deseo de agradar y de obedecer a Dios, de ser íntegro con Él. Que con la ayuda del Señor sea también así en nosotros, cuando los hombres nos vean y cuando no nos vean. El que nos tiene que dar el aplauso no son los hombres, no es la iglesia, no es un pastor. El aplauso lo tenemos que recibir de Dios. Que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Los hombres nos pueden decir muy bien y a veces nos pueden decir muy mal. Y puede que tengan razón o puede que no. Pero lo que de verdad importa es lo que Dios nos dice. A veces igual los hombres nos dicen, incluso un pastor te puede decir cosas que mal, pero siempre hay que ponerlo delante de Dios. Señor, esto es conforme a tu voluntad, son tus palabras. De verdad he hecho mal, analizarlo conforme a la palabra. Si es así, arrepentirnos y cambiar de actitud o pedir perdón donde corresponda. Pero a veces te pueden decir cosas que no son verdad. Entonces también tenemos que decir, bueno Señor, yo estoy en tu luz, si he hecho algo mal, muéstramelo, pero no estoy hablando de eso de iniciar los pastores, espero que me entendáis, estoy hablando de cosas que me han pasado a mí, ¿vale? Y me han regresado, no sé si os han pasado a vosotros, pero quería compartirlas, me han venido al corazón ahora y quiero compartirlas. Entonces tenemos que valorar, si un hermano nos amonesta, no, yo no he hecho esto, no, siempre sea pastor o no, hay que valorarlo, Señor, ¿a ti qué te parece? Y el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Si no lo entendemos ahora, igual después de un tiempo nos dicen, no me entendiste, pero mira, así era. Pero a veces también nos dicen cosas que no son, y son pruebas de nuestra fe. Y de seguir adelante, aunque haya hermanos, seguir firmes en la fe, aunque haya hermanos, incluso el pastor, que nos pueda decir cosas que quiera hacernos un mal, quiera ir contra nosotros, quiera destruir nuestra fidelidad, quiera de alguna manera quitarnos del lugar que estamos en la iglesia, en el que estamos sirviendo. Vale, yo os he dicho que lo comento porque me pasa, no sé si se ha entendido, espero que sí. Espero que sí. Vale, pues aunque estemos bajo la presión de la maldad y el pecado que nos rodea y que se está multiplicando, que sigamos en integridad, incluso aunque haya personas cercanas que se llamen creyentes y les veamos participando de esa maldad, ya sea de la familia, amigos, o aunque lo hiciera gran parte de la iglesia, como hemos dicho, ¿no? que en la iglesia va a haber apostasía, incluso algún pastor, pues que nosotros sigamos firmes en santidad, agradando al Señor. En unos bautismos oía un pastor que les decía a los que iban a ser bautizados: vosotros tenéis que seguir fieles al Señor aunque yo mismo me apartase de la fe. Y eso es algo, es que no depende de los demás, depende de ti mismo, depende de mí. Y para eso tenemos que estar firmes en la palabra. No podemos vivir solo de lo que oímos, de predicaciones que oímos por aquí y por allá. Tenemos que meditar nosotros mismos la palabra, rogar al Señor que nos la enseñe. Hay otros que nos pueden ayudar, pero la misma palabra, estudiarla, meditarla y que así estemos firmes en la fe, firmes en la palabra del Señor. Y por último, hay algo que es bonito, ¿no? Y es ver cómo la decisión que tuvo Daniel la extendió a sus compañeros, porque por lo que dice el texto parece que fue Daniel quien tomó la iniciativa de no contaminarse, pero en el versículo 12 vemos que la petición que hizo la extendió hacia sus compañeros de cautiverio. Dice que te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den a todos legumbres a comer y agua a beber. Y en esto tenemos una preciosa enseñanza de preocupación y cuidado por la integridad espiritual de nosotros, unos de los otros, y lo ha compartido John al principio. Los 4 jóvenes podían haberse puesto de acuerdo entre ellos para haberle quitado importancia al asunto y haber comido sin mayor problema la comida del rey, pero no fue así. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero luchó también por la santidad de sus compañeros y gracias a ello finalmente ninguno se contaminó. Y esto también yo lo he visto entre jóvenes, ¿no? Que en vez de animarse a lo bueno, se animan y juntos parece que el uno con el otro se hacen fuertes y aunque son hijos de creyentes se animan a hacer lo malo. Así que nos planteamos, ¿qué hacemos nosotros cuando nos viene una tentación que afecta a la vez a varios creyentes?
Entre unos y otros le quitamos importancia al asunto y nos decantamos por ceder ante la tentación, pensando erróneamente que como lo hacemos varios hermanos juntos, pues la cosa ya no es tan mala. O nos alentamos y ayudamos unos a otros a ser valientes para obrar lo bueno ante Dios, como lo hizo Daniel. ¿Cuánto nos exhortamos unos a otros para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado? Esto lo manda la palabra del Señor. Que con la gracia de Dios nos estimulemos más y más los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, conforme nos enseña la palabra de Dios, estimularnos al amor y a las buenas obras. Que más y más nos preocupemos, ayudemos y alentemos los unos a los otros a andar en integridad, santidad y obediencia a Dios. Resumiendo muy brevemente pues lo que hemos hablado para que nos queden las ideas, Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Ningún país ni mandatario puede hacer nada a otros que Dios no lo haya determinado, porque Dios es quien gobierna la tierra. Aun en medio de los cambios radicales para mal que puedan darse en nuestra vida por circunstancias adversas, todo sigue ayudando a bien a los que aman a Dios. Ni en tales circunstancias ni nunca debe haber queja en nuestra boca, sino gratitud. Nuestra fe, integridad, santidad, temor de Dios no deben depender de nuestras circunstancias fáciles o difíciles, ni de quienes estén a nuestro lado. Las circunstancias cambian, como las de Daniel, pero Dios es siempre el mismo. Dios nos pide siempre lo mismo. Su palabra nunca cambia. Siempre espera de nosotros santidad, integridad, fe, temor de Él. Dios es inmutable, digno siempre de ser obedecido. Tampoco todas estas cosas de santidad, etc., dependen de si estamos viviendo en un ambiente más o menos mundano. Daniel vivía en un país pagano y pecador. Su pueblo se había pervertido también. No depende de cuál sea el grado, no depende tampoco de cuál sea el grado de santidad de los creyentes que nos rodean, sea de nuestra propia familia que se llame creyente, pero luego veamos en la convivencia diaria que tal santidad no existe, que no lee la Biblia, que la otra persona o los padres o quien sea, hermanos, que no le ves orando nunca, que dice palabrotas, pero tú no lo copies, tu marido, tu esposa, tú no lo copies, tú mantente en santidad. No depende, como hemos dicho ya, de cómo esté la iglesia o incluso sus pastores. El pueblo de Dios, del cual formaba parte, fue llevado cautivo por su pecado. Así que, pero él se mantuvo. ¿Cómo se pudo mantener? No lo sé. O sea, sí lo sabemos, es por la gracia de Dios. O sea, humanamente sería, no lo sé, pero por la gracia de Dios, por su poder, él se mantuvo fiel. Así que, ¿cuánto procuraremos perseverar en la fe, la integridad, la santidad y el temor de Dios con el fin de vivir siempre en comunión con Dios? Por amor a Él, para llegar un día a su presencia. Eso debe estar siempre en nuestro corazón. Y es que todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Y cada uno daremos cuenta de nosotros mismos a Dios. Llegará el día en que el Señor nos juzgará para todos, para creyentes y no creyentes. Oramos, espero que Dios os ayude a entender lo que he querido transmitir y que si algo os queréis consultar me decís. Y oramos. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Señor, ten misericordia de esta iglesia y ayúdales en todas las necesidades que tiene. Señor, levanta aquí un pueblo justo, un pueblo lleno de fe, un pueblo lleno de santidad, un pueblo lleno de integridad y de temor de ti, un pueblo obediente, esté como esté, que no les falte la fe, Señor, en cualquier circunstancia, que unos y otros, que unos ayuden a los otros, que haya una ayuda mutua, que haya una comunión contigo, una preciosa comunión contigo y una preciosa comunión entre ellos. Bendice a sus pastores, a Miquel, ayuda a Maite. Señor, bendice a cada uno que está llevando responsabilidades, a cada miembro de la iglesia que sin duda sirve en algo aunque no sea visible. Ayuda a todo este pueblo, añade mucho pueblo conforme es tu gracia y tu voluntad y sigue preparando en tu escuela a las personas
las personas que en el futuro serán pastores, llevarán responsabilidades, serán columnas en esta iglesia. Provéelos tú, Señor, tráelos tú, levántalos, prepáralos, personas íntegras, personas que te amen, personas que te sirvan, que busquen tu gloria, que no busquen lo suyo propio, Señor. Y guarda a este pueblo de toda esta iglesia, de toda apostasía, Señor, que todos juntos anden en sanidad, que sea una iglesia de la cual tú puedes dar buen testimonio, como también fue con la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo, gracias por esta ciudad. Salva a muchos, corra tu palabra, que tus palabras estén en la boca de mis hermanos para llevar tu evangelio y que muchos sean salvos y sean librados del castigo eterno del infierno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjanos ver